Estamos aquí en el Centro Médico de Salto con el doctor Eduardo Preve en esta Escuela del Sueño y queríamos preguntarte, Eduardo, justamente, ¿qué te parece esto que se está instalando ahora en Salto? Bueno, nosotros hace ya más de 10 años que estamos en el tema del diagnóstico de las apneas de sueño con la polisomnografía. Costó mucho trabajo lograr el equipo, el funcionamiento del equipo, y lo hicimos los primeros años con un equipo canadiense que era muy lindo, muy bueno, pero un día se rompió y ahora tenemos un equipo argentino que es muy completo y nos dio la posibilidad de crecer en el diagnóstico de esta patología. Contamos ahora desde hace más de un año con Juan Pablo Salisbury, neumólogo que se especializó en este tema. Y bueno, y hace un año aproximadamente hicimos una unidad de sueño. Una unidad de sueño es un departamento dentro de la institución que se encarga de diagnosticar y tratar la patología del sueño. Juan Pablo hace la parte neumológica, yo hago la parte neurológica del diagnóstico y del tratamiento. Por supuesto que como es una patología primordial y originalmente respiratoria, la responsabilidad de la definición de quién lo va a estudiar o de qué estudio se hace, lo hace en una primera entrevista a Salisbury. ¿Podemos decir que Salto a partir de ahora queda a la vanguardia a nivel de Uruguay? Sí, en el Uruguay, en el único lugar que se hace fuera de Montevideo, este estudio es acá en Salto. Y ahora con la formación de la incorporación de Salisbury en el tratamiento y en el manejo de la CPAP, creo que estamos a la vanguardia de los tratamientos de esta patología tan frecuente como vieron ustedes en la presentación. Porque dependiendo de las edades puede llegar en el adulto mayor al 30% de la población adulto mayor. Y en el niño vimos que es el 3%, y va creciendo de acuerdo a la edad, de acuerdo a las patologías asociadas y todo eso. Pero tiene implicancias que hoy no se hablaron en psiquiatría, por ejemplo, y en psiconeuropatología, en las demencias, por ejemplo, es brutal el agravamiento de la demencia por la presencia de apneas y la mejoría con el uso del CPAP. Claro, estamos hablando de una patología que es progresiva y seguramente a la larga no lo va a curar, pero le va a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Recordamos que hace unos años atrás había que, para hacerse esos estudios también había que venían desde Paysandú, ¿no? Una técnica, ¿verdad? Sí, no, sigue viniendo. Sí. Para la polisomnografía, que es la que manejo yo más, sigue viniendo una técnica de Paysandú, una técnica que trabajó muchos años en Montevideo con el doctor Civils, y trabajó también la otra técnica que viene, porque son dos, vienen y se turnan. La otra trabajó con los hermanos Bogars en clínicas con gran desarrollo en este tema. Y bueno, acá no tenemos una técnica neurofisióloga instalada. Últimamente a mí me presentó hace poco el currículum una chica acá de Salto. Bueno, vamos a ver si le hacemos un lugarcito. Pero las otras tienen su historia en la institución y veremos qué pasa. Eduardo, para terminar, el televidente que te está viendo, ¿qué consejo le puedes dar? Digamos, este va a ser un programa especial donde se van a, todo lo que se ha dicho, obviamente se va a editar y se va a pasar. ¿Sí? ¿Qué recomendación final? No, sobre todo hay dos poblaciones diana en esta patología. Son los que tienen apnea, saben que tienen apnea y no se tratan, que es a quienes tenemos que convencer de que están acelerando su muerte, y después la población roncadora habitual que no sabe que tiene una patología que puede llegar a ser muy grave, ¿verdad? Entonces, la escuelita esta de hoy apunta al paciente diagnosticado, al paciente que ya sabe lo que tiene y que porque le molesta, por alguna razón
por algún prejuicio, tengo unos cuantos con prejuicio que no quieren dormir con un aparato puesto porque dice que parecen marcianos. Pero ese paciente que sabe lo que tiene, tenemos que esforzarnos en convencerlo de que tiene que hacer el tratamiento, porque su vida está en juego. Uno ve, Juan Pablo presentó ahí los eventos cerebrovasculares en un paciente con apnea, son 30 veces mayores y más graves que en un paciente sin apnea. Y la otra población, que es la mayoría, a la que apunta la educación para la salud y a lo que apunta la prevención primaria de patologías graves, es aquella que en la familia dicen, sí, fulano ronca, pero ronco siempre, y ronca mucho, no me deja dormir. Bueno, ese paciente tiene que estudiarse, por lo menos tiene que consultar. El ronquido no es, por ser muy común, no es una pavada. Claro. Significa que ese sujeto está ventilando mal, con las consecuencias que eso lo trae, ¿verdad? Estamos con Alejandra Greno del Departamento de Respiración y Sueño de Air Liquide, y es un gusto tenerte aquí en Salto. Sí, no, muchas gracias, el gusto es mío en realidad de estar acá acompañando todo lo que es una idea vanguardista de lo que ha sido el trabajo de Juan Pablo Salisbury, así que bueno, estamos muy contentos de poder acompañarlo. ¿Y qué importancia le da a Liquid a esta nuevo, digamos, es desconocido hasta el momento acá en el Uruguay, digo, que tenga esta presencia en Salto? En realidad, Liquid lo que hace en todas partes del mundo es apoyar a la gente que quiere trabajar y fomentar lo que son las escuelitas de CPAP. Es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo en España, después se hizo en Argentina y ahora acá. Simplemente nosotros lo que hacemos es dar nuestro apoyo con materiales y bueno, y siempre apoyando a lo que es el conocimiento de los médicos y siempre dándole materiales para que trabajen, etcétera. Y bueno, esa es más o menos la idea, apoyar siempre todas las ideas que van teniendo para la capacitación de los pacientes, para la adhesión al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño o el SAOS. ¿Se puede decir que está un poco a la vanguardia? ¿Estaría ahora a nivel de todo país Salto con esta escuela de sueño? Salto junto con Salisbury, lo que es el Centro Médico Quirúrgico, ha quedado a la vanguardia, es la primera escuela de CPAP que se hace en el Uruguay y eso para nosotros es muy importante, más que nada porque obviamente no solo van a ser buenos alumnos, porque van a saber tratarse la apnea obstructiva, cómo se cuida una máscara, cómo se hace para pasar mejor, cuáles son, digamos, los signos y síntomas que se pueden, digamos, ir sacando con este tratamiento para mejorar, sino que también lo que se puede hacer es seguir apoyando todo esto vanguardista que se va a ir desarrollando, si Dios quiere, en lo que es el resto del país también. Si uno pudiera, supongo que ustedes manejan estadísticas a nivel de país, digo, ¿cuántas personas están afectadas por esta, digamos, de alguna manera no se le puede decir enfermedad, pero bueno, de alguna manera es una capacidad para respirar naturalmente, digamos, ¿cuánto tiene un porcentaje? Y hay un porcentaje. En mujeres, primero que nada hay un subdiagnóstico, tanto en mujeres como en hombres, ¿verdad? Lo que se dice y se estima es que hay un 4% en mujeres, por ejemplo, de la población total de lo que es el Uruguay, y un 10% en hombres. Y supongo que también debe influir de alguna manera el ser fumador, no ser fumador. Claro, influye todo, ser fumador, no fumador, las dietas, la obesidad, lo que tiene que ver con el alcohol también, aunque sea, digamos, que tomen una copa simplemente a la noche, o sea, no tienen por qué ser justamente adictos al alcohol, pero sí influye todo eso a la musculatura que en la noche es más laxa, el cuerpo se relaja y allí es donde ocurren las apneas obstructivas del sueño. Pero más que nada, lo bueno de todo esto es que se previene. Con un buen tratamiento y con un diagnóstico precoz, se previene un montón de enfermedades como el ACV, por ejemplo, o el infarto masivo al miocardio, que esos son dos enfermedades cardiovasculares muy importantes y que esto tiende a prevenirlas. También hay algunos estudios que indican que en el sector transporte habría alguna incidencia también. ¿Cómo se maneja esto? ¿Es así?
Sí, es así. En realidad lo que está pasando a nivel, digamos, general o del mundo es que los accidentes automovilísticos tienen una gran prevalencia en la gente que duerme mal. Entonces esto genera muchos accidentes y entonces las autoridades, por ejemplo en Europa se estila mucho de antes de sacar la libreta de conducir les mandan a hacer o una poligrafía o un estudio de polisomnografía que allí le dan el índice, digamos, de apnea obstructiva del sueño que puede llegar a tener. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tienen generalmente siempre o manejan micros o manejan camionetas de escolares o simplemente familias que se han matado enteras, digo. Entonces, en realidad, todo tiende a evolucionar en ese sentido. La idea es que tenés idea si esto se piensa que se pueda de alguna manera replicar en otras partes del Uruguay o se quedaría hoy en Salto exclusivamente. Yo pienso que esta idea va a ser contagiosa, más que nada porque es muy buena para la comunidad y creo que lo que más quiere la parte médica en el Uruguay es salir adelante con todo esto que tiene que ver de prevención a la comunidad y hablar con el vecino y todo lo que es comunicación y que estén al tanto de las cosas que uno puede hacer para sentirse mejor. Antes la persona que roncaba era el gracioso de la familia, hoy se sabe que es muy grave roncar, por suerte. Así que para terminar podríamos decir que también se podrían unir un turismo de salud con un turismo termal sin ningún tipo de problemas, digamos. Salto no solo va a quedar a la vanguardia de eso, sino que va a tener el tratamiento en las termas, como paliativo. No, realmente es una muy buena idea, yo estoy muy contenta, Juan Pablo Salisbury es un excelente profesional y junto con lo que ha sido el Centro Médico Quirúrgico que lo ha apoyado en todo, nosotros no hacemos más que ponerle el hombro a esto, nada más. Estamos con el doctor Juan Pablo Salisbury en esta primera escuela del sueño del Uruguay. Sí, no es una idea original nuestra, es una idea que ya funciona en el mundo. En Argentina está muy desarrollado y el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en varias de ellas y nos pareció una buena idea poder reproducirlas acá. Va destinada a pacientes que sean portadores de trastorno respiratorio del sueño y que incentivarlos a que puedan tener una mejor adherencia al tratamiento y que le den la importancia que la patología requiere. O sea, pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Sí, dentro de los trastornos respiratorios del sueño, el 85 al 90% de la patología está vinculada a la apnea obstructiva del sueño. Es una patología respiratoria del dormir, altamente prevalente y con repercusiones muy serias a nivel del organismo, pero como toda patología, como esta patología es muy subdiagnosticada y por tanto subtratada, no es conocida a nivel de la población en general o se está empezando a conocer. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la enfermedad tiene diferentes síntomas. Tiene síntomas nocturnos típicos, como son el ronquido. No es un ronquido, es un ronquido intenso, entrecortado, generalmente con pausas, que muchas veces son presenciadas por el compañero de habitación o por un familiar. Puede tener despertares asfícticos, despertares con falta de aire. Tiene síntomas del despertar, como pueden ser borrachera de sueño, despertarse con sensación de embriaguez, de ambulación errática, cefalea, dolor de cabeza matinal, esos pueden ser síntomas del despertar. Y después el síntoma cardinal, que es el síntoma del día, que es la excesiva somnolencia diurna, es la sensación de estar todo el tiempo con sueño, dormitando y necesidad de dormir en forma excesiva, continua. ¿Depende un poco también de la edad o da más, digamos, en las personas mayores? No, sí, es una patología muy prevalente en todas las edades. Lo que hay que destacar es que un 3% de los niños padecen apnea de sueño. De no ser diagnosticada, ese niño va a tener dificultades en el aprendizaje, fundamentalmente.
tiene un 4% más o menos en población general de prevalencia en adultos y se triplica en los adultos mayores, o sea que a medida que la edad avanza, la frecuencia y la prevalencia de la enfermedad va progresando. Doctor, ¿y cuáles son los tratamientos habituales para esto? Bueno, el primer tratamiento de la apnea del sueño es el tener el diagnóstico correcto, sospecharlo, ir a su médico, realizarse los estudios pertinentes, y el tratamiento de la apnea del sueño va vinculado a la severidad que tenga. Si la apnea de sueño es de grado leve, se recomienda lo que se llama higiene del sueño, que es bajar de peso, evitar dormir boca arriba, evitar el consumo de alcohol, evitar las comidas copiosas en la noche, evitar el consumo de medicamentos para dormir, porque agravan la apnea del sueño. Cuando la apnea del sueño es de grado leve y se asocia a mucho ronquido, una posibilidad intermedia son aparatos de ortodoncia bucal que se llaman dispositivos de avance mandibular y no dejan que el maxilar inferior caiga y obstruya la vía de aire. Y ya cuando la apnea del sueño es de grado moderado o severo o el paciente tiene muchos síntomas, el tratamiento son los CPAP, que son estos aparatos que ustedes están viendo, que lo que hacen es generar presión de aire a través de una mascarilla nasal o oronasal, como posteriormente vamos a ver. O sea que de eso se trata la escuela, de poder enseñar a utilizar este tipo de aparatos. La escuela se trata de, sobre todo, brindarles información sobre la importancia de tener apnea del sueño, sobre la gravedad que tiene tener apnea del sueño, y sobre enseñarles el correcto uso del CPAP y sobre todo el correcto mantenimiento. Es una herramienta que la vamos a mantener muchas veces por muchos años y que tiene determinadas condiciones para funcionar, o sea, tiene un filtro de aire que hay que cambiarlo, las mascarillas se desgastan porque son de silicona muy blanda para que sean fácilmente adaptables a cada persona. Entonces todo eso tiene una vida útil y hay que saberla para que el tratamiento nunca pierda efectividad. Usted recién acaba de decir la gravedad de la apnea. ¿Cuál es la gravedad? Y la gravedad de la apnea es que es una enfermedad que comienza en la vía aérea superior y desde allí va a repercutir sobre todo a nivel cardiovascular. Está demostrado que los pacientes con apnea de sueño grado severo tienen de 4 a 8 veces más posibilidad de una muerte súbita nocturna que aquellos que no la tienen. Es de destacar que eso se corrige en forma completa cuando el paciente está diagnosticado y tratado. Los pacientes con apnea de sueño tienen el doble de riesgo de tener hipertensión arterial, de tener diabetes, de tener obesidad por trastornos hormonales que se dan durante el sueño, que se ven interrumpidos, y por tanto va repercutiendo a nivel de diferentes órganos. ¿Con alguna píldora, va incluido en el tratamiento? El tratamiento de la apnea del sueño hasta el momento es mecánico, a través de estos dispositivos. Antiguamente se realizaban cirugías de la lengua o del paladar para intentar corregirla, pero eso se vio que con el tiempo no eran eficaces o la apnea del sueño se reinstalaba nuevamente porque los tejidos crecen y así que el único tratamiento hoy por hoy con eficacia demostrada es el tratamiento con CPAP. ¿Cómo se elige Salto para esta primera escuela del sueño? No, Salto se elige a partir de que la institución decidió tener una unidad de sueño. Es de destacar que la patología del sueño no está dentro de las prestaciones básicas obligatorias que tienen las mutualistas, por tanto pueden no contar con ese servicio a nivel ni público ni privado, no es una obligatoriedad, eso es un debe que tiene nuestra política sanitaria. Y luego de tener los pacientes, la inquietud nuestra personal de poder seguir creciendo y mejorando la asistencia que damos, como le dije, emulando buenos ejemplos como tenemos en Argentina y que tuvimos la suerte de participar, nos gustó la idea era replicarla aquí. ¿Se hace un seguimiento del paciente? Sí, constante. Nosotros tenemos un protocolo en la institución que el paciente que es diagnosticado, que va a ser tratado, lo vemos el primer día que va a utilizar un aparato de estos, se lo programamos nosotros, lo controlamos a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, eso es durante el primer año.
2 veces al año el segundo año, y luego que el paciente ya tiene 2 años de tratamiento, una sola vez al año es suficiente. O sea que el tratamiento puede ser en un tiempo determinado, pero bastante largo también. Normalmente sí, la gran mayoría de los casos está vinculado o las 2/3 partes de los casos está vinculado al sobrepeso y la obesidad. Si el paciente logra un descenso de peso significativo, normalmente se dice mayor a un 10% del peso corporal, muchas veces puede salir de esa situación. Si la situación no es sobrepeso u obesidad, es otra alteración que tenga el paciente, que posteriormente vamos a mostrar, como un maxilar inferior pequeño, una lengua grande, amígdalas prominentes, etc. En esos casos el tratamiento sí es generalmente de por vida. Son múltiples, ¿no? Las causas son múltiples, tiene un fuerte impacto la obesidad en esto. Como ustedes han sabido, la obesidad es epidémica a nivel mundial, nosotros no somos la excepción. Y en base a eso es que tenemos cifras cada vez más altas de complicaciones por la obesidad. Esta es una de ellas. Doctor, ¿puede tener la apnea una preponderancia o una vinculación directa con aquellas personas que están vinculadas a manejar al transporte, a transportar público, o si no, manejar ellos por agentes de viaje? Sí. Sí, uno de los principales efectos de la somnolencia excesiva en agudo es el riesgo de dormirse al volante, accidentalidad vial. No solo por dormirse, sino porque también está demostrado que hay un retardo en los tiempos de reacción de ese conductor. Hay cifras alarmantes realmente a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados donde llevan una casuística muy importantes, como por ejemplo los Estados Unidos, donde se vincula que hasta un 30% de los accidentes de tránsito, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, están directamente relacionados con la somnolencia y con la apnea del sueño. El impacto en costos sanitarios es elevadísimo. Y a tal punto de que en muchos de estos países está reglamentado por ley en los conductores profesionales el ser exhaustivamente evaluados y muchas veces en forma obligatoria la realización de una polisomnografía cuando son conductores de larga distancia, por ejemplo. ¿Puede esta escuela tratar de llegar a esos nichos o sea, empresas de transporte, taximetristas, ese tipo de cosas? Y bueno, sería lo ideal. Debería haber políticas sanitarias que nos protegieran a todos de esa situación, reglamentando, tal vez no hacer a todos el estudio, pero sí a todos ser exhaustivamente evaluados por médicos especialistas, adiestrados en sueño, para el despistaje de estas enfermedades, porque podrían prevenir muchísimos accidentes. Gracias, doctor. La idea es empezar definiendo por qué dormimos. Lamentablemente esa pregunta yo al menos no se la puedo responder. Hay muchas hipótesis, ¿no? Hay muchas cosas claras. Sabemos que si no dormimos, nos morimos. Eso hay experimentos en animales realizados, sometidos a insomnio, que terminan con el fallecimiento del animal. Hay algunos datos anecdóticos de color que se dice que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes experimentaron en humanos esto y también lograron el mismo objetivo, ¿no? Lo que sí sabemos es que si no dormimos podemos tener situaciones como las que estamos viendo aquí, conductor dormido al volante. Podemos dormir en cualquier tipo de situaciones, ¿no? En cualquier tipo de situaciones. Incluso este señor durmió al lado de Blatter ahora en el lanzamiento del Mundial de Brasil, que seguramente ustedes, mirando la televisión, al final de esta charla espero que puedan responder a por qué el señor se durmió delante de una conferencia de prensa gigante, ¿tá? Este señor tiene apnea del sueño y no está tratado. ¿Cuáles son las teorías? Hay una teoría varias, como en acá, ninguna va a responder en forma completa el por qué dormimos. Sí, hay teorías demostradas en una teoría reparativa de los tejidos. El sueño tiene varias etapas. Una de las etapas tendría la reparación del tejido cerebral, otra del tejido orgánico. Hay alguna evidencia allí. Hay una teoría de conservación de la energía. Esto es
observación filosófica de animales, por ejemplo. Animales con alto metabolismo, como la rata, el zorro, duermen 18, 17 horas del día. Animales grandes, de poco metabolismo, de poco gasto, como el elefante, la jirafa, duermen 3 o 4. Entonces allí es que alguien también postuló que la teoría de conservación de la energía podría estar. Hay una teoría adaptativa, teoría del instinto, dormimos porque tenemos que dormir y seguramente el día de mañana no dormiremos más, no se sabe. Aquí sí es donde más evidencia hay, teoría de consolidación y refuerzo de la memoria. Aquí hay datos científicos duros de que es así. Si nosotros a un individuo le suprimimos determinadas etapas del sueño, sobre todo el sueño profundo, ese individuo va a tener trastorno del aprendizaje y va a tener olvido de tareas recientemente aprendidas. Teoría de integración sináptica, esto es menos, hay una teoría termorreguladora del organismo, pero estos son algunas hipótesis nada más. ¿Cuánto debemos dormir? Y es variable, todos sabemos que un bebé puede llegar a dormir hasta 18 horas en un sueño polifásico, duerme muchas veces en el día, pequeñas siestas, pero que pueden llegar hasta 18 horas y eso es normal. A medida que ese niño va creciendo, cada vez duerme menos, en la adolescencia puede haber hasta 14, 15 horas, un sueño bifásico, duermen muchas siestas. Y el adulto debería dormir 7, 8, y el adulto mayor vuelve a esas 7, 8, pero también en un sueño polifásico. O sea, duerme pequeñas siestas, el abuelito en la casa de salud duerme muchas pequeñas siestas y después no duerme de noche, pero si yo sumo esas horas durante todo el día, duerme 7, 8 horas. No lo tengo que medicar a ese abuelito para que duerma más, porque lo voy a perjudicar. ¿Qué es lo que sabemos? La Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos nos mostró esta gráfica. Del año 55 al año 2010, en el 2005 se dormía de promedio 8,5 horas, en el 2010 se duermen apenas 6 horas. Hemos perdido en estos 50 años 2 horas y media de promedio de sueño, y eso está repercutiendo en la salud de la población mundial, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque el dormir menos me da somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? Es un estado de necesidad fisiológica básica para la supervivencia. Ocurre periódicamente, es reversible, es individual, con indicadores claros: bostezo, descenso de párpados, picazón ocular, cabeceo, que tiene diferentes intensidades. Cuando es leve, la sobrellevo. Prendo la luz, cambio de posición, enciendo la radio, etcétera, etcétera. Cuando la somnolencia es moderada o severa, ya es incontrolable para el individuo. Y hay somnolencia fisiológica, como la que nos pasa después de comer. Si me quedo quieto unos segundos, me duermo, eso es normal. La somnolencia del embarazo también es normal. Y hay somnolencia denominada excesiva somnolencia diurna persistente, que es patológica y que vamos a intentar diferenciarla. ¿Qué magnitud tiene la somnolencia? Hasta el 9% de la población padece somnolencia, al menos 3 veces a la semana, todas las edades, repercute en la calidad de vida, en el riesgo de accidentes de tránsito, en el consumo de drogas, porque me estoy durmiendo, quiero levantarme, necesito trabajar, sobre todo en la sociedad de consumo de hoy, esto se da mucho. Alteraciones de carácter, y se favorece fundamentalmente o empeora en aquellas personas que tienen una carga horaria y turnos rotativos y que no tienen un correcto descansar, sobre todo en la noche, que es lo que está hecho para dormir. No es lo mismo dormir de día que de noche. Durante la noche, como vamos a ver, hay determinados procesos naturales de secreciones hormonales, sobre todo hormona de crecimiento, cortisol, testosterona, etcétera, que se secretan en la noche. Si no hay sueño en la noche, no hay secreción de esas hormonas. Eso está bien demostrado, sobre todo en niños con bajo desarrollo y apnea del sueño. Más de lo mismo en América Latina hay datos: el 60% de los adultos duermen menos de 7 horas, el mismo porcentaje refiere a dormir, problemas para dormir 3 veces por semana, un 70% de los niños refieren problemas, los padres de esos niños creen que sus hijos duermen poco, y en definitiva volvemos a que hay 2 horas de diferencia de lo que deberíamos dormir de lo que estamos durmiendo.
¿Cuáles son las causas de esa somnolencia? Una de las que está a la cabeza es lo que nos trae aquí esta noche, que es la apnea obstructiva del sueño. ¿Ah? El 80 al 85% de los casos de somnolencia están dados por apnea obstructiva del sueño. Es la patología, la primera patología respiratoria causante de estos trastornos. Hay otras enfermedades menos frecuentes, pero sobre todo, antes que la apnea del sueño, es la insuficiencia del sueño lo que genera somnolencia y la que genera ese estado. O sea, el dormir menos de lo que debería. Y ahí sí entro en lo que se denomina la somnolencia y una excesiva persistente, tendencia al sueño permanente, conciliación de sueño inadvertido, siestas y más horas de sueño en los días libres, o sea, duermo más, el doble, el sábado y el domingo, no me puedo despegar de la cama, duermo siesta, me levanto, me acuesto, paso todo el fin de semana, o la licencia durmiendo. Con sensación de sueño no reparador, está acompañado de síntomas, sobre todo disminución de la destreza, pérdida de las conductas automáticas, fatiga, disminución de la atención y los trastornos de memoria que recién vimos. Hay efectos agudos que todos alguna vez lo tuvimos, de que pasamos una noche sin dormir, microsueños involuntarios, retardo en el tiempo de reacción. Aquí hay evidencia de aquí nomás, en Buenos Aires, conductores de choferes de larga distancia que se les hizo pequeños test de reacción al momento de salir, al medio y al final, y se demostró que la velocidad de reacción se alarga hasta 3 veces ante una misma situación. Deterioro en la atención, aumento del error, deterioro de la memoria, incapacidad para mantener tareas, deterioro cognitivo, o sea, trastornos en el carácter, irritación, me ofusco, me enojo con facilidad, menor capacidad para resolver problemas y para la toma de decisiones. Y se maneja que también habría en la somnolencia una menor tolerancia al dolor. Esto es importante, hoy me lo preguntaban, hipersomnolencia y accidentes. Hay evidencia a rolete, no la queremos ver, pero los países que trabajan en serio en estos temas, y sobre todo donde los seguros de salud están atrás, mucho más evidencia hay. Por ejemplo, la vigilia sostenida durante 17 horas tiene el mismo efecto sobre la capacidad de manejo que una alcoholemia positiva. Esto en Europa y Estados Unidos ya lo saben. Nadie puede manejar, por ejemplo, un trayecto de larga distancia más de 6-7 horas. Tienen que parar o tienen que llevar a otro chofer. Nosotros acá, nuestros ómnibus van, vienen con el mismo chofer. Muchas veces nos pasa, sobre todo ahora, en esta época que vamos de turismo, donde hay mucho viaje, esto es moneda corriente. Los conductores somnolientos presentan un riesgo hasta 13 veces mayor para asociación de accidentes. Leí algunos datos para traer hoy, esta noche, sobre gastos en salud en Estados Unidos, y hay una persona que estimó que en Estados Unidos por año se podrían ahorrar 11 billones de dólares en un año si se prevenían los accidentes provocados por la somnolencia. Una cifra que se nos va de la cabeza. El 20 al 25% de los accidentes en Gran Bretaña son atribuibles a somnolencia, 2 o 3% de los conductores refieren somnolencia al conducir. O sea que hay datos de que la somnolencia produce accidentes de tránsito. Y no estamos hablando todavía de apnea del sueño, estamos hablando de somnolencia vinculada a insuficiencia de sueño. Consecuencias emocionales, sí, ya más o menos se lo comenté, a nivel afectivo, de fluctuación del humor, irritabilidad, angustia, y si esto se perpetúa tipo círculo vicioso, puede evolucionar a la depresión. O sea que puede ser uno de los primeros signos diagnósticos cuando vaya a un médico. Por ejemplo, estoy deprimido, no sé por qué, bueno, ese médico debería de poder ver si hay apnea de sueño como elemento tratable. Alteración del eje hipotálamo hipofisario. Aquí esto que quiere decir es que hay alteraciones metabólicas, endocrino-metabólicas, secreciones hormonales que se alteran claramente, como les comenté hoy. Secreción del cortisol. Me anoté una que es nueva, que seguramente se vaya a nombrar de aquí en más, que es la leptina. Esta es una hormona que se viene estudiando mucho en la obesidad y se sabe que su alteración está dada en la apnea del sueño,
donde nos inhibe el apetito. Y allí podría estar la razón de por qué la mayoría de las personas con insuficiencia de sueño o apnea de sueño tienen sobrepeso o obesidad, asociados por ejemplo a alteraciones de cortisol y riesgo de diabetes, que está hasta 5 veces más el riesgo de diabetes. Alteraciones de la conducta, como dijimos, que evolucionan a el consumo de drogas para poder estar activos, para poder estar alertas, sobre todo en los jóvenes, o el consumo de alcohol. Manifestaciones orgánicas claras, enfermedad cardiovascular, como vamos a ver, hay un riesgo de muerte súbita nocturna de hasta 3 veces más en aquellos pacientes con apnea de sueño no tratado versus la población general. Hay riesgo de hipertensión arterial, solo por la apnea. Hay mecanismos bien claramente demostrados de que la apnea de sueño produce hipertensión arterial. Las guías médicas de tratamiento de la hipertensión arterial marcan que el médico que diagnostica una hipertensión arterial debe descartar apnea de sueño dentro de las causas inhabituales. La primera causa de hipertensión inhabitual. Hay reducción de la inmunidad, hay riesgo de diabetes. Aquí falta un poco de evidencia, pero hay algún indicio de que puede estar relacionado a través de un descontrol de la inmunidad en el desarrollo de cáncer. Aquí es donde falta un poquito. Y ahora pasamos al segundo punto, vamos a ir evolucionando en forma progresiva y vamos a entrar en el ronquido, para que esto no suceda. ¿Qué es el ronquido? El ronquido es un fenómeno acústico que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de los tejidos blandos de la orofaringe. La orofaringe es este sector que yo estoy señalando aquí. Esto es paladar, esto es base de la lengua, esto se denomina orofaringe. Cuando el aire pasa por aquí, genera un fenómeno de presión que hace vibrar parte de estos tejidos y eso es el ronquido. Hay un elemento bastante progresivo, no es lineal, pero está la respiración normal, el ronquido posicional, solo ronco boca arriba, por ejemplo, que es la posición del ronquido más frecuente. Hay ya un ronquido más intenso, entrecortado, creciente, decreciente, con pausas, ese es patológico. Hay una resistencia aumentada, que ahora le voy a mostrar brevemente qué es, y termina en una apnea de sueño. Esto puede ir para acá o para allá, por ejemplo, si hay consumo de alcohol, si hay consumo de medicamentos para dormir, si hay aumento o descenso de peso, si hay o no una obstrucción nasal significativa, puede ir moviéndose allí. Y están todas estas enfermedades que a su vez pueden generar apnea de sueño también. Ronquido, ¿es una molestia social o es una enfermedad? Roncan el 44% de los hombres, el 28 al 30% de las mujeres. Los hombres que roncan, la gran mayoría presenta excesiva somnolencia diurna. Hay riesgo de enfermedad cardíaca. Los roncadores tienen más riesgo de accidentes de tránsito. En niños, sobre todo, puede haber una alteración del aprendizaje. Esto, como les dije, el 3% de los niños pueden tener apnea de sueño. La gran mayoría de eso, si hay trabajo, sobre todo con el uso de fármacos, sobre el déficit atencional, que ha estado tan de boga durante los últimos años, que uno de cada tres niños diagnosticados de déficit atencional tenía una apnea de sueño. Se los operaba de las amígdalas y se curaban. Pasaban a ser niños normales, porque si no son niños que tienen... Normalmente comienza cuando la maestra lo pesquisa, antes de la edad escolar, salvo que haya padres que se fijen mucho en el dormir, si hay ronquido, si hay alguna pausa, obviamente que eso alarma mucho y es síntoma de consulta casi frecuente, pero si no, el niño comienza con déficit de atención, déficit atencional, trastorno de la conducta, pueden tener hiperactividad o pueden ser niños retraídos. Cualquiera de los dos extremos pueden estar en este tipo de situaciones. Y hay repercusiones también a nivel del embarazo. Acá les voy a mostrar el primero de los trabajos duros que yo lo quise dejar así para mostrarles. Un trabajo muy grande, publicado en el año 2000 en una prestigiosa revista de cardiología. 72.000 mujeres seguidas durante 8 años, en edades entre 40 y 65 años. Para ver frecuencia de ronquido, índice de masa corporal, se veía sobrepeso, tabaquismo, se los liberó de eso y se vio que 1000 de 1042 tenían enfermedad cardiovascular.
unas 650 tenían enfermedad coronaria, o sea, infarto, preinfarto, cardíaco, y otras casi 400 accidentes vasculares, infartos cerebrales. ¿No? Y se pudo concluir, liberando el resto de los factores de riesgo para estas enfermedades, que el ronquido está asociado con un modesto pero significativo incremento del riesgo de estas enfermedades cardíacas en mujeres. ¿No? Y ahora dejamos el ronquido para meternos en lo que nos trae esta noche, que es la apnea del sueño, brevemente. Esta es definición teórica. Cuadro de somnolencia excesiva, ronquido, apnea, con trastorno cognitivo, conductual, respiratorio, cardíaco, metabólico, inflamatorio, relacionado a un aumento de la muerte, asociado a complicaciones neurológicas, respiratorias, con una estrecha relación con los accidentes de tránsito. Algo que empieza en la garganta, ¿vieron lo que termina? A nivel de metabólico, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, neurológico, tiene repercusiones a nivel de todo el organismo. Esto es la apnea. Base de lengua cae, hay una disminución de la luz y se ocluye aquí en forma completa. Para nosotros es el cese de la respiración durante 10 segundos. Esto es lo que medimos cuando hacemos los estudios. Cada episodio de esto de obstrucción de 10 segundos lo que genera es que el oxígeno caiga a nivel de la sangre, el pulso sube, ¿no? Hasta que hay un despertar, hasta que el cerebro se da cuenta que esto sucedió, manda al pulmón respirar y hay una reapertura, hay una reoxigenación. Ese pasaje de oxígeno bajo a oxígeno alto, oxígeno bajo, oxígeno alto, eso genera daño vascular. Eso es lo que genera que los pacientes tengan accidentes durante la noche. Accidentes vasculares. Aquí hay asociado ronquido, no se llega a ocluir en forma completa, esto se llama limitación de flujo. Esto se llama hipopnea, o sea, cuando hay una disminución del flujo que no es del 100%, pero es casi del 70 al 80%. También lo podemos ver nosotros con esta ondita que no viene a hoy, pero esto también genera daño. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos los estudios es sumar cuántos de estos eventos hay en la noche y los dividimos por el número de horas que se hizo el estudio y eso nos da el índice de apnea más hipopnea. Y eso nos da el diagnóstico por un lado y la severidad. ¿Ah? Una cosa es tener 5 o 6 apneas por hora, está dentro de lo normal. Otra cosa es tener 30 o 40 eventos por hora de esos de oxigenación, reoxigenación, daño cardíaco y eso durante todas las noches, de todas las semanas, de todos los años. Datos epidemiológicos, el 2.2 de la mujer. Esto es interesante porque son datos ya cercanos a nosotros, involucra al Uruguay. Datos de Latinoamérica publicados en una revista internacional muy fuerte. 2.2% de las mujeres, casi 4% de los hombres. En población general de eso estoy hablando. Ahora les voy a mostrar estas cifras extrapoladas a Salto. Una prevalencia global del 9%, si sumo un poquito de todo hasta los niños. ¿Qué pasa con Salto? En el Censo Nacional del 2011, en Salto habría 124.878 habitantes. Por lo que llevando estas cifras, habría 7.492 pacientes con apnea del sueño. Eduardo Preve y yo, hasta donde yo sé, somos los únicos que trabajamos en esto y hacemos los diagnósticos. Nosotros no hacemos más de 120 estudios por año. Diagnosticamos. Casi todos los que pedimos, porque nos llegan, son positivos. No tenemos los datos ahora, pero casi todos son positivos. Por tanto, tenemos un elevado subdiagnóstico. A 120 pacientes por año, llegar a estos 7.400, tenemos una enorme cantidad de pacientes que están sin diagnosticar por allí, sin saber todos estos trastornos, y sobre todo son pacientes que si no están tratados duplican el consumo de recursos sanitarios versus los pacientes tratados. O sea, este paciente es el que va una vez a un médico, va al otro, porque tiene diferentes problemas. Tiene problemas de diabetes, tiene problemas de obesidad, tiene problemas hormonales, tiene problemas cardíacos, porque tiene la presión alta. Por allá hizo una descompensación, tuvo un infarto. Che, aquel andaba bien, con 40 y pocos años tuvo un infarto. ¿Y qué pasó? Y seguramente haya apnea del sueño de base. Esto es lo que les mostraba hoy. Les comentaba hoy epidemiología, también es un estudio muy importante, simplemente para mostrarles que a lo largo de los años, 35, 40, 50, hasta los 80 años, el riesgo de una apnea del sueño va aumentando y se triplica en el adulto mayor versus en el adulto joven. 1 de cada 3.
Sexo ya dijimos, hay una relación hombre-mujer casi 3-1. Les ganamos acá y les volvemos a ganar porque los hombres consultan 8 veces más por estos síntomas que las mujeres, o mandados por las mujeres. La mujer prácticamente no consulta. ¿Tá? Los datos es 8-1. ¿Hay agregación familiar? Sí hay. No hay un gen único, pero hoy que se sabe casi todos los genes, hay varios genes que podrían intervenir en esto. ¿Tá? Y los genes que estarían involucrados en la obesidad, que es una de las madres de este borrego, el control ventilatorio y la morfología craneofacial, y aquí me voy a ir metiendo en esto para que ustedes entiendan que no solo los obesos tienen apnea de sueño, ¿tá? Sino que hay 1/3 de la población con normopeso o bajo peso que puede tener apnea de sueño y tiene su explicación también. La obesidad y la anatomía de la vía aérea superior, los predictores para esto. ¿Hay algo más? Sí, el estado hormonal, la cesación de la función ovárica en una mujer posmenopáusica aumenta el riesgo ya un 3% más, o sea que ahí ya casi que nos alcanzan en la población general, se igualan la prevalencia hombre-mujer en la mujer posmenopáusica. El embarazo por el factor mecánico y el sobrepeso que tiene, la redistribución de los líquidos y la hinchazón también tiene un riesgo aumentado. Y hay algunas enfermedades predisponentes como el hipotiroidismo, la falta de función de la glándula tiroidea, o algunas enfermedades como el síndrome de Down que pueden estar favorecidos en esta enfermedad. Ahora, los datos que les mostré hoy son población general. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo hipertensión arterial? Bueno, si tengo hipertensión arterial, el 50% de los hipertensos, la mitad de los hipertensos tienen apnea de sueño. Será leve, será moderada, será severa, pero que la tienen no hay duda. Esto está avalado, yo traje un estudio, pero aquí sí que hay evidencia para llenar esta habitación. En insuficiencia cardíaca, 1 de cada 4. En las personas que tuvieron un infarto, un 30%. Y miren aquí, la persona que tuvo un accidente cerebrovascular, si yo la estudio a posteriori de eso, y 6 de cada 10 van a tener apnea de sueño. 6 de cada 10, o sea que cuando me meto ya en una patología general, la prevalencia aumenta casi por las nubes. Factores determinantes, la obstrucción faríngea, como les mostré aquí. Hay factores anatómicos, que se me va a colapsar esta parte de la garganta. Y hay factores fisiológicos por cambio de la presión aquí, que ahora les voy a mostrar por qué. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque por allí, a nivel de venta general, ven banditas para la nariz, para esto, y me lo preguntan muchas personas. Aquí puede ser un factor predisponente, pero la obstrucción está dada acá, no a nivel nasal. Por tanto, la bandita para la nariz, para el ronquido, que es aquí en el paladar, o para la apnea del sueño, no tiene nada que hacer. Podré respirar mejor, puede ser, ¿no? Pero para la apnea del sueño, para esta patología que nos trajo hoy, no hay nada para hacer. Factores anatómicos, miren esto que sencillo y que simple. Esto es tejido blando, esto vendría a ser la estructura ósea del maxilar. Si es normal el tejido y es normal el tejido óseo, me queda esta luz de garganta, es una luz normal. Ahora, ¿qué pasa si me sobra tejido? Tengo mucho tejido. En la misma estructura ósea que tenía, lo quiero meter, ya la luz de la garganta cambia, se me hace chiquito. Pero ¿qué pasa si tengo tejido normal, pero ahora se me achicó la estructura ósea? Tengo un maxilar pequeño y voy a tener el mismo efecto, luz de garganta chiquita. Esta es la explicación de por qué personas delgadas o roncan mucho, ¿ah?, o tienen apnea de sueño pero no tienen sobrepeso. Aquí está una de las causas. Esta es una de las causas tal vez de apnea de sueño que podamos curar, de las pocas. Esto es una boca, esto es una lengua, estos son enormes amígdalas, ¿ah?, que obstruyen casi en forma completa la garganta de este paciente, ¿no? Yo opero esto, le saco esto y se puede curar o puede mejorar mucho. Esto es muy común en los niños, no tan así en los adultos, ¿no? Esta es la patología básica del niño, donde el niño tiene indicación clara de cirugía de las amígdalas. Este es otro caso, una señora delgada pero con una enorme lengua, fíjense aquí, claramente están marcados los dientes. Esto se denomina macroglossia, una lengua grande, desproporcionada para su maxilar. Esto obstruye. La señora tenía enorme peso, pero tenía una gran lengua que obstruía
subiaérea. Y esto es lo que le decía del maxilar pequeño. Esto en términos médicos lo denominamos retrognatia, es el maxilar inferior pequeño y retraído hacia atrás. Esto me va a predisponer a la apnea de sueño en un paciente que tiene normopeso. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de la apnea de sueño? Hay síntomas nocturnos, hay síntomas del despertar y hay síntomas diurnos. Los síntomas nocturnos, bastantes son los más famosos. Ronquido patológico, apnea presenciada por la pareja, familiar, etc. Pausa respiratoria, eso para nosotros es diagnóstico. El paciente que viene alguien y me dice, mi esposo o mi esposa tiene pausas durante la respiración, eso está estudiado científicamente a nivel médico, es una variable de alta predicción para el diagnóstico. Yo ya sé que ese paciente tiene apnea, lo único que me queda por hacer es saber qué grado, si tiene mucha, poca o nada de apnea del sueño para beneficiarlo de un tratamiento. Los síntomas del despertar, despertar confuso, se denomina borrachera de sueño, me lleva unos minutos darme cuenta de dónde estoy, qué está pasando, ¿tá? Dolor de cabeza matinal, fatiga, sensación de sueño no reparador, me quedaría durmiendo todo el día en la cama. Y síntomas diurnos, el que ya hemos venido comentando, la somnolencia diurna excesiva persistente. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico estándar de oro es la polisomnografía. El que ha estado con nosotros y hemos hecho diagnóstico sabe, nosotros contamos, hay varias maneras de hacer el diagnóstico. El estándar de oro es este. Es un estudio donde se tienen que quedar a dormir en un estudio de sueño, se le conectan variables neurológicas, respiratorias, cardíacas y musculares, a través de un aparato similar a este, y se descargan después. Aquí está un paciente colocado, pero hay también elementos más sencillos, elementos denominados poligrafías respiratorias, estudios sencillos para uso domiciliario, donde miramos solamente las variables respiratorias. Esto es válido, está avalado, y tienen sus indicaciones médicas uno u otro, son complementarios. Estos aparatos se desarrollaron por la industria, sobre todo para tratar de alcanzar la alta demanda que hay. En una unidad de sueño en un país desarrollado tenían 6, 7, 8 meses de espera para hacer estudios porque no daban abasto, porque se podía hacer 1, 2, 3 estudios por noche. Eso fue llevando a que haya centros con muchísimas camas, seguían sin dar abasto, entonces se encontró la manera de ir viendo esto. Hay algunos algoritmos que contamos nosotros los médicos para saber a cuál paciente le hacemos uno u otro estudio. Esto es un poco lo que da el resultado. Aquí simplemente para mostrarles, esto es la banda del tórax y el abdomen, como viene respirando aquí, y aquí deja de respirar. Acá en rojo está el flujo de la nariz que se cortó. Y aquí el oxígeno que pasa de 96% a 80%, vaina, cae el oxígeno. Esto es una apnea, simplemente anecdotario para mostrarle lo que nosotros leemos en el estudio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya hice el diagnóstico? Lo tengo que tratar, mejoría clínica subjetiva bajo CPAP, percepción clínica subjetiva en 119 pacientes con apnea de sueño moderado severo que se lo siguió durante 12 meses. ¿Qué se vio con estos pacientes? Y que la gran mayoría tanto había tenido una mejoría global en su calidad de vida del 60%, la somnolencia había mejorado también un 60%, el ronquido también, la calidad del sueño había mejorado significativamente en ese paciente a 12 meses, y los trastornos cognitivos de memoria, de olvido, de alteraciones atencionales, era lo que más había mejorado, un 71%. Estos son datos duros, sobre todo son argentinos, y son muy buenos datos, yo lo voy a repetir. ¿Qué es esto? Es una curva de Kaplan y media, no importa. Esto lo que les traigo para mostrar es pacientes que se murieron durante la noche. En rojo, pacientes con apnea de sueño severa sin CPAP. Aquí en amarillo, apnea de sueño moderada, y en azul aquí, apnea de sueño severa tratada con CPAP. Seguidos durante 12 años. 1000 pacientes durante 12 años seguidos,
y se vio que estos pacientes que decían, no, yo el CPAP no lo uso, 15% mayor mortalidad por evento cardíaco, versus un 4% de mortalidad a 12 años en aquellos pacientes tratados, pero que se adaptaron al CPAP y se trataron. Ahora bien, no me mató el infarto, logré sobrevivir. ¿Qué pasa? Un 30% más de riesgo de infarto o accidente vascular, no mortal, pero sí invalidante. Versus un 7% solamente de los mismos pacientes, pero que dijeron yo uso CPAP. Esto es lo que le quiero transmitir hoy, no es un tema de me siento bien. Normalmente, como toda patología crónica, uno se adapta a dormir y a pasarla mal. Y la pasa como puede y va adelante como puede, pero normalmente lo que yo les quiero transmitir es esto, es que atrás de una apnea de sueño no tratada no es solamente roncar, hay un riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. Esto es simplemente mostrarle esos pacientes que se murieron, a ver en el horario que se habían muerto. Entonces tomaron el horario de las 0 a las 6 de la mañana. En amarillo están los pacientes sin apnea de sueño y en azul los pacientes con apnea de sueño. Tenían un 2.57% más chances de morirse que los demás pacientes. Y fíjense, después de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía se invertía la relación. Se morían más los pacientes que no tenían apnea de sueño. O sea que aquí estaba jugando la apnea de sueño. En esa muerte entre las 0 y las 6 de la mañana. Esto es un poco más de lo mismo, horarios, y aquí ven como en las barras blancas el aumento significativo de la muerte en las 6 de la mañana. Esto es lo mismo, paciente seguido durante 60 meses, apnea de sueño tratada con CPAP, estaban vivos casi el 80%, pacientes con apnea de sueño que no se adhirieron al tratamiento con CPAP, casi 40%.